Hola, buenas noches. Bueno, hoy vamos a tener, acá está Aldo Abraham. Hola Aldo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿Me muchas escuchás bien? gracias. Sí, perfecto. Muy agradecido de tu presencia. Yo estaba un poco recién diciéndole a la gente, tenemos la presencia hoy de Aldo Abraham, es licenciado en Economía de la UBA, máster en Economía del SEMA, director ejecutivo de Libertad y Progreso. Y bueno, para nosotros un gran gusto y un honor, Aldo, que esta noche estés con nosotros. En este ciclo que iniciamos en la asociación de entrevistas en Instagram, un poco para matar el inmovilismo de la cuarentena. Así que muchas gracias, Aldo, por estar con nosotros. Un gusto para mí, realmente siempre ayudar y un poco apoyar este esfuerzo enorme que están haciendo ustedes en la ciudad de Santa Fe, ¿no? Que ojalá sea imitado en otras provincias, en otras ciudades, porque la verdad es que esperar que todo se resuelva desde Buenos Aires es un error. A veces nos olvidamos, yo a veces voy al interior del país y todo el mundo me reclama, bueno, ¿por qué no le dicen tal cosa al presidente, que bajen los impuestos? Y yo siempre recuerdo que hoy debemos tener más de 163 mucho más de 165 creo que ya son. Pero de esos dos son nacionales, el resto son provinciales y municipales, con lo cual la verdad es que es cierto, acá hay mucho esfuerzo que hay que hacer por resolver el problema tributario y la presión tributaria desde de la nación, pero la verdad es que no es, uy, ¿me ven? No, ahora te perdimos. A ver, ahí vamos. Ahí está. Creo que ahí estamos, ¿no? Bueno, hay mucho esfuerzo por hacer acá, es cierto, pero también es cierto que ustedes pueden hacer un gran trabajo en términos de, por ejemplo, presión tributaria en sus propias provincias, en sus propios municipios. Es mucho más fácil para ustedes. Ustedes están cerca de sus gobernadores, sus legisladores, sus concejales, sus intendentes, y esa es una labor que también es muy importante, más allá de la que usualmente hacemos ustedes y nosotros acá en Buenos Aires, de tratar de demostrarle a la gente que realmente los países que progresan son aquellos que respetan los valores republicanos, los derechos y libertades de la gente, ¿no? Perfecto, sí, así es. Bueno, y teníamos esta noche como título, Una economía enferma se recuperará del coronavirus. Ese era el título que habíamos puesto para esta noche. Y bueno, y una Exactamente. cuestión que digamos, recurrente, es que aparentemente el coronavirus ataca a las economías en forma análoga como lo hace con las personas. Si la persona tiene una patología grave anterior, el efecto puede ser mucho más intenso. Y en las economías podría ser o no análogo. Bueno, y esa es la pregunta, digamos, para disparar la charla. Es exactamente lo mismo, ¿no? Porque a veces uno escucha decir, bueno, estamos destruyendo nuestra moneda, pero qué otra opción quedaba, dado que, digamos, hay que financiar el mayor gasto público, atender las necesidades de las empresas para que no quiebren, de los sectores que han salido vulnerables, población y aparato productivo en la Argentina, ¿no? Hay que darle a la maquinita, conclusión, ¿no? Y parece que no tenemos en cuenta que en otros países de la región, por ejemplo, Uruguay, Bolivia, ¿sí? Chile, Perú, Colombia, uno no está viendo que sus monedas se destruyen, ¿no? Que el dólar pega una estampida como pega en la Argentina. ¿Y por qué no está pasando eso? Justamente porque la Argentina tenía patologías previas que ellos no tenían. En esos países, los gobiernos, en algunos, no solamente administraron tan bien su Estado, sino que hasta tienen hoy ahorros como para atender
estas necesidades que surgen de gastos en salud, de atender a los sectores vulnerables. Aquellos que no tienen ahorros, por lo menos no se gastaron previamente el crédito que tenían, entonces hoy cuentan con créditos. Entonces vemos que países de la región como Paraguay y otros colocan deuda a menos de 5% de tasa de interés. No, nosotros no tenemos ninguna chance de hacer eso. Y obviamente también vemos que en los países de la región los bancos centrales respetaron a sus ciudadanos. ¿Cómo respeta un banco central a sus ciudadanos? Dándoles una moneda estable, una moneda confiable. Entonces, cuando vos le das a la gente una moneda estable y una moneda confiable, cuando pasa una crisis como esta, lo que uno ve es que la gente tiende a demandar moneda nacional, ¿no? Entonces, los bancos centrales pueden emitir más para poder atender las urgencias de sectores que hoy que necesitan liquidez, que necesitan crédito, sin que eso signifique un bastardeo mayor de su moneda, o sea, depreciar violentamente su moneda y generar a futuro alta inflación. Bueno, eso no es, todo lo que ellos hicieron bien, nosotros lo hicimos mal. Hoy estamos quebrados, no solamente hemos llevado la presión tributaria en la Argentina a niveles agobiantes para nuestro sector productivo, sino que ni así se logra pagar el total del gasto público, o sea que con eso, en definitiva, lo que hemos logrado es gastarnos todo el crédito que teníamos disponible. Hoy no tenemos ese crédito disponible para atender esta emergencia, y además llevar al Banco Central al borde de la quiebra, con lo cual tampoco contamos con el Banco Central para financiarlos, porque nadie confía en nuestra moneda, ¿no? Entonces, al nadie confiar en nuestra moneda, toda emisión que se haga claramente termina implicando una fuerte pérdida de valor del peso y obviamente un impuesto inflacionario que se va a cobrar sobre los argentinos a futuro para pagar estos gastos. Esto no va a ser gratis para los argentinos, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta que hay que ver toda la película, que no es que bueno, pero no había otra cosa que hacer. No. Pudimos haber hecho antes otras cosas para evitar estar así. Y si aprendemos de esto hacia adelante, yo creo que nos vamos a encontrar con que si tenemos la mala suerte, Dios quiera que no vuelva a pasar otra pandemia o algún tipo de emergencia como esta, pero vamos a estar mucho mejor preparados. Vamos a tener las mismas posibilidades que hoy tienen los países que fueron responsables en la región, en el manejo de su sector público, de sus finanzas, de su banco central, para atender, sin tener que mandar, como vamos a mandar aquí en la Argentina, alrededor de la mitad de la gente a la pobreza, una emergencia, ¿sí? Que es real, que no la generamos nosotros, pero es cierto, como vos dijiste, las patologías previas hacen que este enfermo, que es nuestra economía, esté sufriendo mucho más que las otras, ¿no? Claro, hay una cuestión que es central, me parece, que mencionaste, que es el tema de que vamos a tener consecuencias complicadas en la economía, y una seguramente, o es bastante probable, que sea la inflación, o alta inflación. Hay analistas que están hablando que vamos a llegar a una inflación de 3 dígitos. Digamos, ahora en principio aparentemente como que hay una preferencia por la liquidez en las personas, por la gran incertidumbre, hay las transacciones, el volumen de transacciones se ha restringido bastante, pero en algún momento, como bien dijiste, vamos a tener que pagar estas consecuencias. Entonces la pregunta acá sería, ¿vos crees que el gobierno va a tener herramientas como para poder de alguna manera morigerar la inflación que va a producir esta gran emisión? ¿Cuáles serían? ¿Cómo ves ese escenario, digamos, un poco que podría ser complicado en cuanto a la inflación? Mira, herramientas siempre tiene un banco central para tratar de morigerar la pérdida de valor de una moneda. El punto es cuánto se emite o se va a emitir en la Argentina para financiar al gobierno, ¿no? Porque de eso también va a depender la posibilidad de lograr absorber toda esa moneda que va a estar sobrando en la Argentina y que obviamente va a estar presionando para que se deprecie
el valor del peso y lamentablemente eso es impuesto inflacionario, porque eso es lo que tiene que entender la gente, que lo que vamos a ver es impuesto inflacionario porque el Banco Central no tiene ninguna posibilidad de producir riqueza, no puede por lo tanto transferirle poder adquisitivo a aquellos a los que se les está dando créditos baratos o al gobierno cuando le transfiere pesos para financiar el gasto, porque no es capaz, no genera riqueza. Entonces, ¿cómo hace? Nos cobra un impuesto a todos los argentinos, que tenemos pesos en el bolsillo, nos saca un pedazo de ese poder adquisitivo y con eso es que puede permitir que una persona tome crédito más barato y tenga él más poder adquisitivo, o el gobierno pueda gastar más y tenga más poder adquisitivo el gobierno. Es cierto lo que vos decís, al principio de la cuarentena, la gente, como en cualquier país del mundo, pero acá mucho más, porque justamente no usamos mucho los bancos usualmente, entonces tratamos de tener mucho efectivo relativamente a otros países, pues no estamos muy bancarizados. Lo que pasó es que la gente, ante el temor de que los cajeros automáticos no funcionaran, la verdad es que demandó muchos pesos. Pero cuando empezó a ver la gente que los cajeros iban, apretaban los botoncitos y te daban pesos, empezó a decir, bueno, ¿para qué tengo tantos pesos en mi casa si evidentemente están funcionando los cajeros? Y ni que hablar cuando de golpe vimos que los bancos empezaban a atender a la gente, ¿no? Mucho más, menos voy a querer tener pesos. Así que ya la verdad es que la demanda de pesos está cayendo y es por eso que hemos visto en las últimas semanas algo que no habíamos visto antes, una fuerte suba del dólar informal, ¿no? Y eso es otra cosa que yo creo que la gente entiende, pero los que no lo entienden son los economistas, así que lo voy a explicar para los economistas, ¿no? Porque cuando la gente ve subir el dólar, ¿no? Los dólares paralelos, lo primero que piensa es, uy, me tengo que sacar mis pesos de encima porque están perdiendo valor, ¿no? Entonces van y cambian la plata por dólares, pero no porque les guste el dólar, no, simplemente porque quieren preservar el valor de sus ahorros, lo cual es lógico, a todos nos cuesta nuestro ahorrito, grande o chiquito, a todos nos cuesta un sacrificio hacerlo, y lo que no queremos es que pierda valor. O sea que nosotros, fíjate, todos los argentinos entendemos algo que a los economistas y a los políticos les cuesta, incluso a los economistas, ¿no? Entender que no es que el dólar sube, es que el peso está perdiendo valor, ¿no? Lamentablemente eso es lo que está pasando, tanto se emite y tan poco demandamos que está perdiendo el valor nuestra moneda, como perdería valor cualquier producto que uno, o servicio que uno ofrezca mucho y la gente lo demande poco, y con cualquier otra moneda, cuando varía el valor de una moneda, donde primero lo ves es en el mercado cambiario, y obviamente en los mercados cambiarios libres, porque el Banco Central, la verdad es que fija el valor del dólar cepo artificialmente, ¿no? Entonces lo estamos viendo eso reflejarse en un alza de los tipos de cambio paralelos, más allá de que puedan, como hoy, por obligar a alguien a vender dólares en el mercado paralelo legal, hacerlo bajar un poco. La verdad es que cuando a ese alguien, que son los fondos, se les acaben los dólares, va a volver a subir, ¿sí? De hecho, el blue, donde no influye justamente esa baja, ese aumento de la oferta de dólares coyuntural que hubo, en el informal siguió subiendo porque el peso se sigue depreciando, lamentablemente. Y hacia adelante, por supuesto que tenemos un problema, porque es el mismo peso con el que vamos a ir a comprar los bienes y servicios, ese que se está depreciando. Y si bien en medio de una recesión este proceso es mucho más lento, la realidad es que esos pesos que se están desvalorizando, cuando los queramos ir a cambiar por bienes y servicios, lo que vamos a encontrar, lamentablemente, es que nos van a pedir más porque los bienes y servicios siguen valiendo lo mismo, ¿no? Entonces te van a decir, bueno, sí, el plomero ahora no, porque no tiene mucho trabajo por ahí, pero más adelante, en unos meses, te va a venir a tu casa y te va a decir, mire, discúlpeme, la verdad es que este trabajo vale tanto, mi trabajo vale lo mismo que antes, pero sus pesos no valen lo mismo que antes, me va a tener que pagar más pesos, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver reflejado, es cierto, en una altísima inflación. Y si alguien me pregunta, ¿podemos tener una hiperinflación, más allá de una mega inflación, como decías vos? Y sí, podemos tener una hiperinflación, porque lamentablemente nosotros en la Argentina ya tuvimos 3 hiperinflaciones. Hiperinflación es cuando la gente se harta de que el Banco Central lo estafe a uno y deja de demandar moneda.
Cuando vos dejás de demandar algo, cualquier cosa, ese algo es basura, ¿no? Entonces, ¿por cuánta basura cambiarías vos tu trabajo? Por infinita, por nada, o sea, nadie quiere basura, ¿no es cierto? Bueno, entonces, cuando algo tiende a valer cero, todo contra ese metro que se achica hasta cero, tiende a valer infinito, ¿no es cierto? Y eso es lo que se llama hiperinflación, y como te dije, ya lo vivimos 3 veces, está en nuestro ADN defendernos de esa agresión, que esa estafa que comete el Banco Central, o sea que podemos llegar a reaccionar en algún momento de la misma forma. Existe la probabilidad porque ya lo hemos hecho, porque ya tenemos en el prontuario tantas veces y tanto tiempo de estafa que podemos volver a reaccionar de la misma forma que reaccionamos, por ejemplo, por última vez en el 89, en el 90, e incluso al principio del 91, porque en 1991 justamente por eso Caballo no le quedó otra que implementar el plan de convertibilidad, ¿no? Porque si no hubiéramos entrado en una cuarta hiperinflación. ¿Y un escenario de estanflación podría serlo, o no? Lo más probable es que vayamos a un escenario de estanflación en la Argentina, más allá de que nosotros hay que entender, vamos a suponer que en el mundo sucede lo que la mayoría de los analistas esperan, ¿sí? Que no necesariamente es lo que puede suceder, pero la mayoría de los analistas dicen, bueno, ahora entramos en una recesión por culpa de la pandemia, de que tuvimos que restringir las actividades, esto va a ser una salida en forma de U, en la medida que vayamos liberando sectores, claramente la economía va a ir recuperándose y al fin y al cabo, por supuesto, con alguna pérdida de potencial de producción, porque imagínate que en el camino van a quedar muchísimos negocios que van a quebrar, entonces es cierto, con alguna pérdida de capacidad potencial de producción. O sea, el palito de la U de entrada a esta recesión va a ser más alto que el palito de salida de esta U, ¿no? De la recesión, de recuperación económica, pero bueno, un poco menos si los países hicieron las cosas bien. Y a partir de ahí, bueno, empezaremos a crecer de vuelta y por eso es que vos ves en los mercados bastante optimismo, ¿no? Después de una bruta caída en los mercados de Estados Unidos, ahora viste una flor de recuperación, ¿no? Porque hay una apuesta en ese sentido. Entonces, supongamos que pasa eso, que lo que dice que esperan la mayoría de los analistas e inversores sucede, o sea que el mundo no nos juega en contra. Nosotros tenemos que esperar más o menos lo mismo, pero distinto, porque por estas patologías previas que vos decías que teníamos antes de entrar a sufrir de esta enfermedad del coronavirus. Lo que vamos a ver es, sí, hemos tenido una caída abrupta, muy abrupta. En el primer semestre el nivel de actividad se va a caer más de 13%. O sea que es muy abrupta la caída, pero a medida que empecemos a permitirle a nuevos sectores que vayan trabajando, ¿sí? Generando producción de bienes y servicios, claramente vamos a ver una salida. O sea, va a ser como la U esta que estábamos hablando, que se espera en el mundo, y vamos a ver quizás un tercer trimestre que va a tener una recuperación importante con respecto al segundo trimestre, que va a tener una caída fuertísima, ¿no? Y a partir de ahí ¿cuál es el problema que tiene la Argentina, ¿no? Y a partir de ahí el problema que tiene la Argentina es que nosotros ya veníamos cayendo, o sea que a nuestro sector productivo no lo agarró bien parado esta enfermedad del coronavirus, o sea, tenía patologías previas, con lo cual estaba debilitado, o sea que debe haber muchos más sectores relativamente productivos que van a desaparecer, ¿no? Muchas más negocios y empresas, con lo cual muy probablemente, digamos, el punto máximo de la salida del palito de la U, que va a tener alguna pendiente seguramente, ¿no? No va a ser derecho para arriba, va a ser mucho más abajo que en otros países, no va a ser poquito lo que vamos a perder de capacidad potencial de producción. Y ahí es la pregunta, ¿no? En el mejor de los escenarios, supongamos que incluso arreglan el problema de la deuda. La verdad es que es muy difícil imaginarse la Argentina con una salida que implique un crecimiento a partir de ahí del segundo trimestre, cuando ya se recuperó lo que perdimos por la pandemia, que dure mucho, ¿no? Y es muy difícil porque claramente no hemos
resuelto, no hemos solucionado esas patologías previas que teníamos, ¿no? Esas enfermedades previas, aunque hayamos zafado del coronavirus, no nos mató el coronavirus, ¿sí? Pero lamentablemente no nos curamos todavía de la enfermedad previa que nos metió en una crisis, porque ya veníamos en una crisis, con lo cual la recuperación posterior la verdad es que no puede durar mucho, ¿no? Podrá durar 1, 2, 3 trimestres, pero no mucho más. ¿Qué es lo que hay que hacer para curar entonces esas patologías? Es lo que hay que preguntarse. Resolver los problemas que vamos a resolver. Somos capaces de sufrir estas patologías que nos llevan al borde de la muerte, a situaciones casi terminales continuamente, por no querer enfrentar el esfuerzo que significa resolver estas patologías previas, estos problemas de fondo que tiene la Argentina, y que la verdad no son otra cosa que hacer las reformas estructurales que los países que tenían los mismos problemas que nosotros, ¿sí? Hace 30, 40 años que vienen resolviéndolas, y en ese periodo han logrado todos estos países crecer tanto que en los siguientes 20 años, por ejemplo, el poder adquisitivo del ingreso del salario de esos países se triplicó. Tienen pleno empleo, inflación baja, crecimiento alto, o sea, todo lo que nosotros queremos ser como país a futuro, lo lograron haciendo esas reformas estructurales, ¿sí? Es notable que nos neguemos y sigamos negándonos a curar esas enfermedades que, la verdad, están haciendo que la Argentina sea un país decadente, ¿no? Y en permanentes crisis. Es cierto, es como vos decís. Ahora, digamos, los más optimistas enfocan la cuestión al menos en dos cosas. Una es que tenemos o se puede prever una ventaja relativa en los commodities nuestros, digamos. Vemos cómo está el petróleo, vemos el turismo, que es uno de los recursos importantes en el ingreso de algunos países europeos, de los países europeos. Entonces sabemos que la menor actividad demanda menos petróleo y la gente puede dejar de andar en auto, la demanda de petróleo cae. Lo mismo con el turismo. La gente obviamente el turismo es un sector, es de los más castigados, ¿no es cierto? Son dos sectores que relativamente pueden perder frente a los commodities nuestros. Entonces, eso sería quizás una ventaja relativa post pandemia para nosotros, para Argentina. Esa es una. La otra que mencionan los optimistas es la locomotora que nos puede, digamos, llevar un poco más deprisa, que es Brasil. No sé si vos compartís esas ideas o no. ¿Cómo ves esas cuestiones? No, yo la verdad es que lo que ha demostrado la historia argentina es que cuando sucede algo en el mundo que implica una mejora relativa para nuestro país, suben los precios de nuestros commodities, por ejemplo, justo de lo que nosotros exportamos, lo único que sucede es que la próxima de crisis se demora, ¿no? Se demora más. Tenemos un veranito, ¿sí? Y eso se demuestra por qué tenemos crisis recurrentes. Y claramente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, durante muchísimo tiempo nos dedicamos a gastar mucho más de lo que podemos, de lo que puede pagar digamos, el sector productivo argentino. No resolvemos problemas como los que tenemos de excesivas regulaciones. Más de 69.000 regulaciones hay en la Argentina. Imposible digamos, de ser competitivos con tantas regulaciones. Ni siquiera es posible cumplirlas, porque no las podés conocer a todas, ¿no es cierto? Por otro lado, tenemos una legislación laboral. Si vos tomás los últimos 20 años, ¿no? Resulta que en ninguno de esos años fue de menos del 40%, y en la mayoría de esos años fue más del 50%. La gente que no tenía empleo, los que estaban informales, los que tenían un plan así, o tenían un seguro de desempleo disfrazado de plan asistencial o de empleo público
que no es útil para la sociedad, o sea, los ñoquis, digamos, ¿no? O sea, siempre fue más del 40 o 50%, y ahí tuvimos años de muchísimo crecimiento. Es cierto, hubo años de recesión, pero tuvimos años de muchísimo crecimiento. Tuvimos a Duhalde, lo tuvimos a Néstor Kirchner, lo tuvimos a Cristina Fernández de Kirchner, o sea, tuvimos políticos de todos los pelajes, ¿no? Y sin embargo siempre fue así. ¿Qué es lo único que no cambió durante todo ese tiempo? Claramente lo único que no cambió es la legislación laboral. Nuestra legislación laboral, lamentablemente, es tan arcaica que destruye empleo. En todo el mundo se cambió la legislación laboral. En todos los países que tienen bajo desempleo tienen legislación laboral mucho más moderna que la nuestra y que incentiva la creación de empleo productivo. Nosotros nos negamos a cambiarla y eso es lo que justifica la bajísima, al contrario, ¿no? La bajísima cantidad de empleo productivo que tenemos relativamente. Bueno, tenemos que resolver claramente esos problemas porque si no nos pasamos esperando milagros, ¿no? Fíjate que llegamos al 2001, como teníamos posibilidades de endeudarnos, ¿qué hicimos para sostener todo ese gasto? Nos endeudamos hasta que quebramos, ¿no? Suena parecido ahora, o sea, ni siquiera aprendimos, ¿no? Porque es increíble, cometemos los mismos errores, ¿no? Entonces llegamos al 2001, tuvimos obviamente los resultados de no resolver los problemas se vuelven tan grandes que la economía no lo puede sostener, y eso son las crisis, ¿no? Nos desbarrancamos. Luego tuvimos la suerte de que el mundo nos sonriera, fíjate, ¿no? Ahora estamos esperando un nuevo milagro, a ver qué cosas sube en el mundo para ver si crecemos, ¿no? En vez de ver cómo resolvemos los problemas para crecer porque nosotros hacemos las cosas bien. No, estamos esperando algún milagro en algún lado, vaca muerta, no sé qué cosa, que nos salve, ¿no? Somos esperar milagros los argentinos. Y entonces si empezamos a crecer un montón, veníamos de una gran recesión, o sea que claramente había mucho para recuperar en términos de nivel de actividad, y en vez de decir, bueno, aprovechamos esta salida de la crisis para resolver esos problemas de fondo, no, los agravamos. Conclusión, llegamos a 2015 con el cepo número 24 o más de la historia argentina, o sea, ya había habido 23 cepos antes que habían terminado mal, y nosotros pusimos un 24avo. O sea, realmente no aprendemos más. Los argentinos nos tropezamos eternamente y siempre con la misma piedra, es increíble. Por suerte, porque hubo un cambio de gobierno y la gente creyó en Macri, pudimos salir medianamente bien parados de este cepo número 24. Nuevamente tuvimos crédito porque la gente dijo, bueno, dice que va a resolver, este presidente dice que va a resolver los problemas de fondo, que va a hacer las reformas estructurales. Si eso es cierto, la verdad es que la Argentina es una oportunidad de progreso y de negocio fenomenal, ¿sí? Entonces creyó mucha gente eso, por eso que pudo salir, entre paréntesis, con tan poco costo del cepo, ¿no? Porque el cepo vos lo ponés para que no se vayan los capitales, pero si vuelven, ¿para qué te sirve el cepo, no es cierto? Entonces, pero bueno, eso nos dio financiamiento, y en vez de decir, bueno, nuevamente, ¿no? Tenemos financiamiento, usémoslo para resolver los problemas de fondo de la forma menos costosa posible, ¿no? Nos lo despilfarramos. Y acá nos encuentran de vuelta al mundo, en otra crisis, ¿no? Entonces es muy importante, yo creo, que entendamos que a los argentinos lo que nos falta es entender que es cierto, como dicen los políticos, ¿no? Y por eso es que están en contra de avanzar en estas reformas estructurales, que en realidad implica un esfuerzo y un sacrificio avanzar en estas reformas estructurales, ¿no? Que tenemos que hacer todos. Pero es un esfuerzo y un sacrificio que a la larga, al resolver los problemas, nos pone en un camino de prosperidad y de posibilidades de progreso para todos los argentinos fenomenal. Yo dije que los que hicieron esto en el pasado, en los 20 siguientes años, 20 años, lo que vivieron es se triplicó el poder adquisitivo de salario de sus ciudadanos. O sea, si eso no es un premio fenomenal para este sacrificio, yo no sé qué es. Y encima de eso, ¿no? Para ahorrarnos esos sacrificios, lo que hacemos es confiar en que un milagro del mundo nos va a salvar, o votar políticos que dicen que pueden hacer milagros y multiplicar los panes y los pesos, ¿no? Y después, claro, yo no conozco, había un señor hace 2000 años,
¿sí? Que multiplicaba los panes y los pesos. Después no conocí ninguno más, y los peces era ese, no conocí ninguno más que multiplicara los panes y los peces, y mucho menos los pesos, ¿no? Entonces, claramente lo que tenemos que entender es que deberíamos empezar a cambiar de idea, empezar a votar políticos que nos prometan, primero, manejar austeramente el gasto público, como nosotros manejamos austeramente las finanzas de nuestro hogar, porque nosotros hacemos, fíjate, un esfuerzo fenomenal, ¿no? Bueno, ahorremos, no, bueno, pero no malgastemos, porque fíjate que después podemos necesitar estos ahorritos, ¿no? Y resulta que viene un gobierno, nos mete en una crisis fenomenal y perdemos todo, ¿no? Entonces, puedes decir, no, viste que es muy importante elegir bien los políticos y que tenés que elegir políticos que manejen las finanzas del país igual que vos manejás la tuya, porque si no, todos tus esfuerzos de toda tu vida pueden desaparecer de un día para el otro, ¿no? Y políticos que se comprometan a avanzar en esas reformas estructurales, porque en definitiva, si no, lo que les estamos dejando a nuestros hijos, estos son todos los problemas, ¿no? O sea, no es mucho más responsable como padres, como abuelos, que encaremos los problemas que tenemos, como pasó con otras generaciones, en otros países, y le resolvamos esos problemas a nuestros hijos para que ellos puedan tener mayores posibilidades de progreso en una Argentina futura. Yo creo que sí, o sea, pero bueno, es algo que yo creo que todos tenemos que estar convencidos y al día que lo estemos, vamos seguramente a exigirle a nuestros políticos que avancen con ese rumbo. Si no, olvídate, no va a pasar, o sea, no va a pasar eso tampoco por milagro, ¿no? Porque por algo los políticos no resuelven estos problemas. ¿Por qué? Porque tienen que enfrentarse a corporaciones que hoy se benefician con eso. La propia corporación política se beneficia con eso. Durante décadas dejamos que los políticos construyan un Estado que le sirve a los políticos y se sirve de los argentinos. ¿Por qué lo van a cambiar? No hay ningún motivo para cambiarlo. Durante décadas, muchísimos empresarios, corporaciones empresarias se benefician de un Estado que despilfarra, ¿sí? Hay un montón de cofradías, casi parecen, ¿no? De profesiones, ¿sí? Que se benefician de las regulaciones. ¿Por qué? Porque siempre necesitaban un abogado, gestor, contador, algo, porque es imposible si no manejar tu empresa por la cantidad de regulaciones que hay. ¿Sí? Hay bueno, los sindicatos ni hay que hablar de la legislación laboral. También es cierto, todos aquellos que tenemos suerte de tener trabajo, nos beneficiamos de las regulaciones laborales, estas arcaicas que tenemos. Ahora, el día que pierdas tu trabajo, agarrate Catalina, ¿sí? Porque anda a conseguirte otro, ¿no? Entonces, nosotros nos beneficiamos a costa de todos los demás que no pueden tener un trabajo digno, ¿sí? Están desempleados, tienen un trabajo que no sirve para nada en el Estado, tienen que vivir de un plan social o están directamente desempleados. Sí, nosotros nos beneficiamos todos, pero perjudicando a todo el resto de los argentinos. Tenemos que tomar conciencia de eso, ¿no? Así que claramente yo creo que no pensemos en milagros, porque Vaca Muerta, tal cual vamos, va a seguir muerta durante muchísimo tiempo. De hecho, a ver, hay que mirar la historia. Durante el periodo del kirchnerismo tuvimos el mayor aumento de la historia del petróleo, del valor del petróleo. El petróleo aumentó 6, 7, 8 veces, ¿sí? El valor del crudo. Fuimos el único país, junto a Venezuela, que no tuvo guerra, que redujo su producción de petróleo. Y Vaca Muerta estaba recontramuerta en esa época. Y el petróleo llegó a valer $130 el barril. ¿Y cómo puede ser que con ese precio estuviera muerta Vaca Muerta, ¿no? ¿Cómo puede ser que con ese precio la Argentina cada vez produjera menos energía? Y porque nosotros estábamos haciendo todo mal, o sea, ¿te das cuenta? O sea, si nosotros hacemos las cosas mal, y aunque el mundo nos sonría, nos va a ir bien. Es cierto. Bueno, mirá, fíjate vos que vos recién decías, parece como que no aprendemos, ¿no? Y permanentemente estamos chocándonos la misma piedra. Claro, claro ejemplo de eso es lo que decíamos recién, la cuestión con el tipo de cambio. Fíjate vos, las últimas medidas que toman los organismos reguladores, la Comisión Nacional de Valores, la UIF, el Banco Central, respecto del tipo de cambio que le hace vender los dólares a los fondos,
Y todos sabemos que es una medida de muy corto plazo, es una cosa que rápidamente va a perder el efecto. Entonces, sin embargo, seguimos cometiendo los mismos errores. Y en ese sentido, mira, quiero mencionarte lo siguiente, para conocer tu parecer. Hay una cuestión que, en general, la ciudadanía defiende la salud pública y está a favor de la salud pública. Ahora, la mayoría de las personas buscan su prepaga, su obra social y salir de la atención de la salud pública. Lo mismo pasa con la educación. La gente mayoritariamente defiende la educación pública. Sin embargo, todos mandan sus hijos a una escuela privada. Y lo mismo pasa con la seguridad. Todo el mundo defiende la seguridad pública, la intervención y la función del Estado, sin embargo, todos contratan su alarma, su reja, su policía privada. Ese doble discurso, esa tensión que se genera, ¿vos por qué crees que pasa eso? Y si ves alguna manera de que eso pueda revertirse, porque esto tiene que ver con algo que vos mencionaste, que es cambiar las pautas del sistema, cambiar el enfoque para decir, bueno, ahora el camino virtuoso es este. Tenemos que dejar el camino de piedra con la que chocamos siempre. No sé qué reflexión te merece esta cuestión. Mira, yo creo que lamentablemente los argentinos todavía tenemos un alto grado de inmadurez cívica, ¿no? Y eso hace que tendamos a buscar siempre un papá, ¿no? Somos muy paternalistas y eso explica, por ejemplo, que cada vez que se hacen encuestas, el resultado termina siendo que la mayoría de los argentinos es estatista, intervencionista, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver de fondo con el paternalismo que tenemos, este caudillismo que tenemos como cultura, ¿no? Y que lamentablemente en situaciones como esta se agravan, ¿no? Porque como que nos resulta más fácil esperar que todos nos lo resuelva papá, ¿no? Que tener que resolverlo uno, porque resolver mis problemas obviamente implica un esfuerzo, ¿no? Entonces es más fácil confiar que va a haber un papá que me va a resolver los problemas y ese papá termina siendo siempre un gobierno, ¿no? Y por eso es la predisposición que tenemos a votar gobiernos que son caudillistas, populistas, y ya sea de derecha o de izquierda, lo mismo, ¿no? Pero son gobiernos fuertemente paternalistas. Y yo creo que de todas formas, en una visión de largo plazo, uno puede ser optimista en que eso se puede cambiar, porque si uno se pone a verlo con una visión un poco, o con un ejemplo que tiene que ver con la vida de un ser humano, ¿no? Nosotros antes, hace décadas, éramos un país con ciudadanos que éramos como chicos, ¿no? Nosotros elegíamos un chiche en la juguetería, o sea, un gobierno, y cuando nos cansábamos, agarrábamos y lo rompíamos, ¿no? El gobierno de turno, seguíamos, ¿no? Cada vez que elegíamos otro chiche en el gobierno, en la juguetería, elegíamos otro gobierno, y lamentablemente después. Oh, Aldo, ¿me escuchás? ¿Me escuchás, Aldo? O sea, se cortó, Aldo, no te escucho. Bueno, lo perdí a Aldo.
Se cortó la comunicación, no, no lo encuentro, Aldo. No lo puedo recuperar, Aldo, ¿eh? Bueno, disculpen, vamos a esperar a ver un par de minutos, a ver si puedo recuperarlo. Bueno, discúlpenme, pero no, no puedo conectarme de nuevo con Aldo. Estoy tratando de... Este, no, se ve que ha tenido algún problema porque no, el WhatsApp tampoco me contesta. Bueno, voy a aprovechar a ver si estos minutos les voy a contar que mañana jueves a las 21 tenemos a Gustavo Asperué, que lo va a entrevistar Martín Rabasi. Gustavo es un filósofo, un experto en filosofía, es secretario académico de, de la Facultad de Filosofía de la UCA. Lo va a entrevistar Martín Rabasi. Eso es mañana, y el viernes a las 21 yo voy a entrevistar al doctor Benito Correnti, que es directivo de ADE Santa Fe. Y el lunes 4 de mayo la vamos a tener a la doctora Diana Cohen Agrest, que es la presidenta de una de las asociaciones más importantes de protección a víctimas de crímenes, particularmente la doctora Cohen Agrest perdió un hijo que fue asesinado, y ella es la presidenta de Usina de Justicia, que es una asociación que se encarga de precisamente reclamar justicia. Y les voy a anticipar que me confirmó también la presencia en estas entrevistas Javier Milei. Voy a ver de nuevo a ver si encuentro a Aldo. Bueno, no,
no tengo suerte, no tenemos suerte. Así que bueno, les voy a dar las gracias. Este, a ver, vamos a esperar un par de minutos más. Bueno, no tenemos suerte. Ahí está Aldo, a ver. A ver si podemos reconectarnos. Bueno, Oh, acá estamos, menos mal. bueno, bueno, te recuperamos. Se cortó, Este, tuve que reiniciar todo, sí. no, está bien. No, estabas diciendo, estabas dando el ejemplo de la juguetería, o sea, el chico que va y cambia el juguete respecto de los gobiernos. Sí, lamentablemente nosotros éramos como chicos que cuando íbamos, elegíamos un juguete en la juguetería, elegíamos un gobierno con el voto, cuando nos cansábamos rompíamos ese juguete, o sea, llamábamos a los militares, a alguien para que los saque a los del gobierno en vez de, bueno, decir, comportarnos cívicamente como corresponde y elegirlos, cambiarlos con el voto, ¿no? Y sin embargo, eso aprendimos, a partir de 1983 venimos ejerciendo la democracia como ciudadanos responsables. Ya no andamos buscando a alguien que nos saque a los gobiernos que no nos gustan. A veces hemos tenido que aguantar situaciones complicadas, ¿no? Toda la crisis institucional del 2001 fue muy complicada y sin embargo la resolvimos por vía constitucional, ¿no? Creo que hemos hecho así una ganancia en términos de madurez cívica muy importante y de responsabilidad. Ahora, eso no nos convierte automáticamente en personas adultas, ¿no? Cívicamente hablando, sino que lamentablemente yo creo que todavía nos estamos comportando con cierta inmadurez como adolescentes, ¿no? Fíjate que los adolescentes nunca son culpables de nada, ¿no? El profesor me bochó, no es que yo no estudié, el profesor me bochó, siempre la culpa del otro, ¿no? Y acá también nosotros permanentemente, cada vez que nos entramos en una crisis, en una situación de decadencia, resulta que el problema es el otro, ¿no? Es de otro, el responsable lamentablemente es otro, ¿no? Y así buscamos al Fondo Monetario, le echamos la culpa a oscuros poderes e intereses externos o internos, hicieron que fracasáramos. Nunca son las macanas o los problemas que tenemos que no los queremos resolver, ¿no? Por no hacer el esfuerzo y el sacrificio de resolver esos problemas. Y fíjate que también que por último, no respetamos los límites, ¿no? Los adolescentes no respetan los límites,
de nada, ¿no? Consideran que no tienen límites y nosotros también somos personas que no respetamos los límites, no respetamos las normas y nos extraña que nuestros gobiernos después no respeten la Constitución. Que si nosotros cruzamos la calle por donde sea, tiramos el papelito donde se nos da la gana, ¿sí? Pero esas son las normas que nosotros podemos violar, ¿no es cierto? Entonces, no, esas normas no las cumplimos. El día que lleguemos con esa perspectiva, el día que lleguemos al gobierno, alguno de nosotros, si actuó así en la calle, ¿sí? Con las normas que él podía quebrar o romper, ¿por qué no va a quebrar o romper las normas de la Constitución Nacional, ¿no? Entonces, como lo hacen nuestros gobiernos. O sea, claramente tenemos que aprender también a no sentirnos el pupo. A ver, el adolescente, fíjate que solo se preocupa de su pupo, ¿no? Tiende a mirar solamente lo que le pasa a él, no lo que pasa alrededor. Nosotros también actuamos igual. Vamos, con suerte votamos, ¿sí? Pero después no nos ocupamos de la cosa común, ¿sí? Y eso es lo que tiene que hacer un ciudadano responsable realmente, ocuparse de controlar a sus gobiernos, ocuparse de lo que es común al conjunto, y no solamente dedicarse a ver cómo me salvo yo, pero nosotros nos dedicamos solamente después a ver cómo nos salvamos. Son las cosas que tenemos que ir aprendiendo y que si somos ciudadanos, nos volvemos responsables realmente como ciudadanos cívicamente adultos, podríamos decir, lo que vamos a entender a partir de ahí que a la democracia hay que sumarle algo más, que se llama república, porque si no la democracia se termina perdiendo, que es justamente el hecho de que los poderes, el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo cumpla con los roles que nosotros les hemos encomendado y se controlen, ¿sí?, los límites para el ejercicio de esos roles entre ellos, pero también que nosotros los controlemos a ellos. Somos los ciudadanos en realidad los que tenemos que exigir que funcione la república, ¿no? Y todos los días y cada día. Y eso creo que solamente va a pasar cuando entendamos que mientras no nos asumamos nosotros como ciudadanos, lo que va a pasar es que vamos a ser súbditos. ¿Ah? ¿Súbditos de quién? Del poder de turno, ¿no? Porque todos nos quejamos de la cantidad de impuestos que pagamos. Pero ¿qué otra cosa hace un súbdito que pagar los impuestos para que el que ejerce el poder, el príncipe, el conde o lo que sea, ¿no?, pueda gastar lo que se le dé la gana? Para eso están los súbditos, ¿sí? Bueno, el día que no entendamos nosotros que no somos súbditos, que tenemos que comportarnos como ciudadanos, no solamente vamos a aprender a asumir nuestras responsabilidades que hoy le delegamos a los gobiernos para no hacernos cargo de eso, sino que además vamos a recuperar algo muy valioso, que son nuestros derechos y libertades, porque sin responsabilidades no hay derechos y libertades, ¿no? Los súbditos no tienen derechos y libertades, tienen lo que le otorga generosamente el rey, el príncipe, el conde o quien sea, ¿no? Sí, es muy cierto. Y fíjate vos que nosotros en la asociación una cuestión que tenemos, que vemos y que nos preocupa, es la actitud de súbdito que vemos que tienen muchas de las organizaciones o asociaciones de empresarios, de comerciantes, digamos, cuando en realidad parecería como que debería generar una gran reacción en esa gente que hoy no puede pagar el alquiler, no puede pagar la luz, y se le siguen cobrando impuestos. Parecería como que debería generar una reacción en términos de decir, bueno, yo estos 3 meses no voy a poder pagar mis impuestos. Pero no que me den una financiación, que me den una tasa cero. Si yo realmente no voy a poder pagar. Y en lugar de plantear una cuestión de ese tipo, existe como precisamente lo que vos decís, una actitud de súbdito, de decir, bueno, sí, está bien, qué bueno el Estado, me va a financiar el pago de una cosa que yo no estoy en condiciones de hacer. No sé si ves lo mismo. Sí, lamentablemente eso es un poco la magia de la que hablábamos hace un rato, esa milagrería que siempre estamos esperando, porque fíjate vos qué extraño, ¿no? Pero los políticos nos dicen, no se preocupen, no trabajen, no hagan nada,
porque nosotros le vamos a pagar todo, ¿no? Solo pídanme. Y vos decís, para un poquito. Los que no trabajan, ¿sí? No van a producir nada, son los que pagan los impuestos, con eso que deberían producir, para que vos puedas gastar. ¿Cómo es que vos me vas a dar para que yo no trabaje y no haga nada, ¿no? Entonces, claramente es pensar que la plata, por lo visto, nace o se puede juntar en los árboles de la Casa Rosada o de la Quinta de Olivos, ¿no? Sí, es todo magia, ¿no? Y encima lo peor es que ves que todo el mundo va y lo pide, ¿no? Están todos mangueando en este momento al Estado y vos decís, pero pará, ¿de dónde va a salir toda esta plata? Y nadie sabe y a nadie le importa, y así es como uno termina en una crisis, ¿no? Cuando vos gastas sin pensar en de dónde va a salir la plata, es donde tu empresa quiebra, por ejemplo, ¿no? Entonces, donde tu país también quiebra, lamentablemente, ¿no? Hoy yo hacía, pero también hay que a veces entender por qué lo hace el otro, ¿no? ¿Por qué hace esto el gobierno? ¿Por qué hacen esto los economistas que están con el gobierno, ¿no? Y el planteo uno lo empieza a entender cuando escucha, cuando el presidente, por ejemplo, dice, bueno, pero ustedes tienen que pagar los impuestos, porque si no, ¿con qué gasto, no? ¿Con qué pago todo esto, no? Esto que les estoy dando, ¿no? Por supuesto. Y cuando vos abrís, nosotros armamos con la fundación un cuadro en el cual pusimos todas las medidas que están tomando los gobiernos y pusimos cuáles estamos tomando nosotros con una X, ¿no? Y cuáles no. Y justo la que todos están haciendo algo, menos nosotros, porque no hay X ahí, ¿no? Es justamente una baja o postergación de impuestos, ¿no? Y es muy fácil de entender qué está pasando, porque en todos los demás países que están en ese cuadro, resulta que cuidaron las finanzas de sus estados, y por lo tanto ahí tienen por lo menos créditos y no tienen ahorro. Entonces ellos les pueden decir a sus ciudadanos, ¿sí? Miren muchachos, por el momento, como no pueden trabajar, no espero que me paguen los impuestos, ¿no? Espero un poquito, me financio. Fíjate que Paraguay colocó un bono a menos del 5%. Paraguay, Uruguay, todos los países de la región que actuaron seriamente en el pasado, no les está pasando lo que claramente previamente nosotros hicimos mal, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí, uno empieza a entender que lo que ellos están diciéndonos es, miren muchachos, yo los voy a ayudar a que ustedes tengan crédito para pagar todos los demás gastos que tengan, por ejemplo, el sueldo, pero por favor síganme pagando impuestos, porque yo no tengo crédito. Ustedes sí tienen más acceso al crédito que yo. Entonces, yo les pago todos los gastos, pero ustedes sigan pagando los impuestos, porque el que no tiene crédito, cero, nadie me quiere prestar, soy yo, ¿no? Y todas las medidas que están tomando en el gobierno, lamentablemente, van en ese sentido en este momento, lo cual no te puede llevar a otra cosa que una quiebra, ¿no? Bueno, Aldo, mirá, se nos está terminando el tiempo. En cualquier momento se nos termina la hora.